Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos analizar la situación del Congreso, una de las instituciones del Estado que más críticas recibe y que en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán. Para ello cuento con dos especialistas en el tema, Cristian Castillo, analista del área sociopolítica del IMNUSAC, y Alejandro Morales, analista político. A ambos, muchísimas gracias. Cristian, quisiera iniciar con usted. ¿Cuál es la evaluación que podemos hacer del Congreso en este primer semestre del año? Lo hemos visto bastante inactivo en los últimos meses. De hecho, hay algunos retrasos de ciertas decisiones que tienen que tomar y que hasta el momento no se toman. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Congreso? Creo que este segundo año de la 10ª legislatura ha generado mucho desánimo y molestia por parte de la población guatemalteca. Esto porque en el primer año la 10ª legislatura levantó altas expectativas. Hay que recordar que tuvieron 62 sesiones, 66 sesiones en todo el año, y además lograron aprobar 36 decretos. Un año completamente atípico a las 9 legislaturas anteriores. Se pasó de la credibilidad de una 10ª legislatura que garantizó la transición de mando del gobierno central, del organismo ejecutivo, a una legislatura que, como usted bien refería, don Paul, pasó a estar prácticamente inactiva en este primer semestre del segundo año. Entonces hay como mucho desánimo, había mucha expectativa de lo que podía ser esa 10ª legislatura, sobre todo en torno a grandes reformas legislativas que el país necesita desde hace más de una década. Sin embargo, la dinámica y la atracción que se traía el primer año se fue perdiendo hasta el punto de la parálisis. En este momento el Congreso está prácticamente paralizado, lleva 9 sesiones en las que no logran consensos para tener ni siquiera un quórum y conocer pues iniciativas de ley que puedan ser trasladadas a las comisiones para que el Congreso en general trabaje, funcione más allá de solamente el pleno del Congreso. Y entonces hay en este momento pues mucha crítica, desánimo y sobre todo rechazo a algunos de los abusos que ha tenido esta 10ª legislatura, que están asociados al aumento salarial que se autodecretaron, pero también a incrementos de personal, a incrementos de asesorías, una serie de elementos que generan molestia, pero que preocupa aún más cuando no se produce prácticamente nada de beneficio para la sociedad en este alto organismo del Estado. Alejandro, ¿por qué cambió esa dinámica del Congreso? Cristian nos decía, el primer año pues fueron bastante activos, pero a partir de este año pues todo ha cambiado y pues ya explicaba el panorama. ¿Qué explica ese cambio de actitud o ese cambio de escenario en el Congreso? Creo que Cristian hace un excelente recorrido de todo el proceso parlamentario durante el primer año de la 10ª legislatura. Y entre esos decretos y esa aprobación se da, por ejemplo, con mucho éxito la ley de competencia, la ley de tarjetas de crédito, la ley integral contra el cáncer, digamos, como algunos de los parteaguas más importantes. Pero respondiendo a tu pregunta y para poder ilustrar a la audiencia, definitivamente un cambio en la dinámica del Congreso y que genera la parálisis actual que llevamos en el segundo año y sobre todo ahorita en el periodo de sesiones extraordinarias es el aumento salarial. O sea, a raíz del aumento salarial a finales del año pasado, en noviembre, si no mal recuerdo, tercera semana de noviembre, cuando se da en las vísperas de la sesión donde se aprueba el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, es donde se realiza en las horas de la madrugada, como solía pasar en legislaturas anteriores, la novena, la octava, la séptima, incluso si nos vamos atrás en el tiempo, sesiones casi a la medianoche, aprobando cuestiones en la madrugada, y el tema del aumento salarial fue algo que generó un rechazo rotundo por parte de la ciudadanía. Y desde entonces ha venido ese tira y encoge con los diputados que no quieren dar la cara, que se esconden, digamos, el trabajo en las sesiones, en las comisiones ordinarias, pues ha continuado, porque pues al final el trabajo de las comisiones no suele ser tan seguido por la población en general, pero en el pleno la dinámica sí ha cambiado por completo. En el pleno no se logra llegar a quórum. De hecho, por ejemplo, el día de ayer en la octava
sesión extraordinaria estaban en medio del proceso de interpelación del ministro de Salud, del doctor Barnoya, y al final una diputada oficialista, la diputada Andrea Reyes del departamento de Guatemala, solicita un reconteo de quórum, se cae, digamos, el quórum para continuar con la interpelación, y luego se inicia con la novena sesión, y ahí empieza a haber un periodo más o menos de alrededor de 45 minutos, donde el presidente del Congreso llama a los diputados a conformar pleno. Llegó el tablero a estar en 80 votos, estuvo en 76 parado bastante rato, luego 78, llegó hasta 80, luego no se logró conformar el pleno porque parece que no han alcanzado los consensos necesarios, que uno de los puntos principales de agenda es la elección de director titular y suplente por parte del Congreso de la República como ente nominador para los directores de la Superintendencia de Competencia. Que, ojo, la Junta Monetaria y el Ejecutivo ya cumplieron su rol, y el Congreso, y creo que tal vez aquí Cristian podría complementar algo, ¿verdad? Con el tema, es que el Congreso fue el más transparente en el proceso de nominación del directorio. Ellos, de hecho, el Congreso tiene hasta su propio casi que minisitio dentro de la página del Congreso, es de muy fácil acceso para la ciudadanía, están todas las sesiones de los candidatos grabadas, los perfiles, las actas de la comisión. Sin embargo, ya en el Pleno el proceso está estancado porque no hay consensos. Ahora, en este cambio de dinámica que se dio, que usted ya explicaba, Cristian, tiene que ver el hecho de que el Ejecutivo ha perdido fuerza, porque al inicio de este periodo presidencial, pues había una especie de satisfacción por el hecho de que pues, estaba iniciando ese nuevo periodo, un nuevo gobierno, nuevos aires, pero al día de hoy el Ejecutivo pues ya no goza de ese apoyo que tenía al inicio, ese apoyo popular, y más bien pareciera que está en horas bajas en cuanto a la aprobación de parte de la población. ¿Tiene que ver esa debilidad del Ejecutivo en la dinámica que estamos viendo en el Congreso? Es decir, la incapacidad del Ejecutivo de poder operar dentro del Congreso. Creo que habría que sumarle a ese planteamiento, don Paul, el desgaste también del presidente del organismo legislativo. El presidente Nery Ramos ha sufrido una pérdida abismal de liderazgo dentro del Congreso de la República, y la mancuerna que se veía en el primer año entre el presidente de la República, el doctor Bernardo Arévalo, y el presidente del Congreso, el diputado Nery Ramos, le daba un empuje a la dinámica legislativa, que hay que decirlo también, en el primer año funcionó relativamente bien porque no había ni una oposición con capacidad de paralizar el Congreso. Afortunadamente, una mediocre oposición que no tenía las capacidades para llevar a un punto de detener la dinámica legislativa, y por otro lado, tampoco el oficialismo tenía como la posibilidad de imponer su agenda que viniera directamente desde el Ejecutivo. Entonces había alrededor de unos 100 votos que se identificaron que operaban de manera muy disciplinada, aprobando cosas de beneficio para la población, como las que ya mencionó el licenciado Alejandro, pero además otra serie de beneficios y de leyes que terminaban empujando la actividad del organismo ejecutivo. Hay que recordar la aprobación de las ampliaciones presupuestales, las que quisieron, la aprobación misma del presupuesto 2025. No obstante, el presidente Nery Ramos me parece que comete varios errores en su gestión al cierre del año pasado y en los primeros meses de este segundo año de la 10ª legislatura. Hay que decir, la misma elección de la Junta Directiva le generó desgaste. Luego, utilizar la posición de la Junta Directiva para tratar de beneficiar al partido oficial que todavía existía en ese momento, que no lograba constituirse en bancada o en bloque legislativo dentro del Congreso, y que buscaba algunos temas muy particulares de interés del Ejecutivo y de la bancada oficial, como la reforma al Ministerio Público. Me parece que empezaron a desgastar el liderazgo del presidente Nery Ramos, pero además a desmoronar la alianza, esos 100 votos que había operado disciplinadamente en el primer año de la 10ª legislatura. No obstante, hay que decir ahí que hay otros dos elementos que contribuyen a esta parálisis en este momento. La disputa por los puestos de la integración de la Junta Directiva actual. La Junta Directiva sigue sin integrarse.
La disputa por algunas comisiones estratégicas como la de finanzas, que siguen como una moneda al aire y que aunque ya fueron asignadas para este año, hay intereses de la oposición de poderse asir con el control de esas comisiones precisamente para incidir en la aprobación del presupuesto del año entrante, del año 2026, y lo que ya refería también el licenciado Alejandro de esa designación a integrar un organismo que ellos aprueban de urgencia nacional el año pasado y que está contenido en la ley de competencia. Todos estos elementos me parece que han llevado a romper los acuerdos, pero sobre todo, don Paul, a un tema que es sumamente delicado. En esta 10ª legislatura, de manera muy sui generis, lo que hemos identificado es que las negociaciones son por votación. Cada votación necesita construir consensos de acuerdos. No es como legislaturas anteriores que usted hablaba con los jefes de bloque y había una posición relativamente disciplinada, o usted hablaba con los poderes detrás de las bancadas que no estaban adentro del hemiciclo y se lograban los acuerdos. Ahora no. Ahora lo que vemos es que para cada votación hay que ir construyendo consensos y entonces lo que no tenemos en este momento es una agenda mínima de acuerdos, pero sí tenemos un punto altamente disociador, que según la Corte de Constitucionalidad, para dar marcha atrás con el beneficio del incremento abusivo que se autorrecetaron los diputados, debe ser aprobado por el Pleno. Y este elemento está marcando fuertemente la disociación de los votos dentro de este Congreso en este segundo año de la legislatura, don Paul. ¿Cuál es entonces el panorama para este segundo semestre, Alejandro? Porque pues realmente es complejo, digamos, todas las dinámicas de luchas intestinas de poder que se están dando dentro del Congreso y mientras tanto, pues la agenda está paralizada. A veces es bueno que esté paralizada porque quieren aprobar leyes que pues definitivamente son una locura y no van a beneficiar al país. Pero ciertamente hay cosas que deberían de estarse discutiendo dentro del Congreso, como por ejemplo la ley electoral, ¿verdad? Que vamos a entrar a un proceso electoral en donde va a tener los mismos vicios del 2023 y que de alguna forma nos puede plantear de nuevo un escenario bastante complejo, sobre todo con el poder que se le da al Tribunal Supremo Electoral para poder decidir quién participa y quién no. ¿Cómo se soluciona, Alejandro? ¿Hay alguna posibilidad? ¿O vamos a pasar aquí en esa dinámica los próximos 3 años? Yo no quisiera pecar de optimista, al contrario, una dosis de realidad es que posiblemente sigamos con la misma dinámica estancada, posiblemente empecemos a ver acuerdos a partir del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República, y eso con miras hacia la aprobación del siguiente presupuesto, que a ver si eso no se termina volviendo un combo de todo, donde van, y no me extrañaría, por ejemplo, que el tema de los directores de la Superintendencia de Competencia se vaya en ese combo también, porque no hay consensos de momento. Los perfiles no terminan de llenar, digamos, los acuerdos, no logran alcanzarse un acuerdo mínimo alrededor de los perfiles. Que eso conforme vaya pasando el tiempo y que, ojo, para el día de hoy se tenía una sesión por parte de la Comisión de Finanzas para precisamente empezar a ver temas de presupuesto. Seguramente van a empezar y ahí es donde empiezan a llegar en romería todas los ministerios y secretarías a presentar sus necesidades ante la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Pero como bien mencionaba Cristian, hay una dinámica muy desgastada y la figura del presidente del Congreso lo vimos hasta antes del periodo extraordinario de sesiones, donde termina el periodo ordinario pidiendo oxígeno prácticamente, y así como para hacerle una analogía a la audiencia, prácticamente como terminó Estados Unidos su partido contra Guatemala pidiéndole al árbitro tiempo, porque precisamente había un grupo de diputados que vieron en estos cambios de junta directiva y que vemos que también la ley electoral se ha ido retorciendo, y ahora voy a vincularlo con tu pregunta también. La ley electoral se ha ido pervirtiendo y parece que los diputados al tema del transfugismo ya le lograron encontrar una jugada, digamos, leguleya a cómo poder ir sacando
diputados de los bloques legislativos, porque ahora lo que hacen es que les ponen, digamos, se va a lo legal, lo judicializan y luego resulta, por ejemplo, en el caso de la diputada Karina Paz, electa por el departamento de Guatemala, que es el que, digamos, este caso con la bancada Voz es el que termina siendo la manzana de la discordia y de eso es donde el bloque de oposición férrea al oficialismo busca apalancarse para poder hacer un cambio. Con el Tribunal Supremo Electoral yo lo veo sumamente preocupante. Uno, porque ya no nos dan los tiempos para prácticamente hacer reforma al tema electoral. Recuérdense que por ser una ley de nivel, de tener una protección especial, una ley de orden constitucional, la ley electoral tiene que pasar por la CC también. Entonces su proceso para cualquier cambio es aún más grande. Me preocupa de sobremanera que el tribunal actual está tratando de hacer cambios a los reglamentos. Un tribunal que está prácticamente desarmado, ya solo quedan de los magistrados titulares la magistrada Blanca Alfaro, los suplentes ahorita están en una especie como de paz, así en el ínterin entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, ya no la van a tratar de sacar, pero porque legalmente no hay cómo poder hacer que los magistrados suplentes asuman la titularidad de la magistratura, pero están tratando de hacer cambios a los reglamentos. Vemos ahí el registro de ciudadanos siempre de manera arbitraria manteniendo al PAN vivo, aunque legalmente la propia ley es clara en su artículo 93 que no llegó a los votos ni obtuvo la representación en el Congreso para poder mantenerse con vida. Sin embargo, Manuel Conde sigue en las sesiones de partidos políticos mensuales que se celebran por parte del tribunal, ahora tratando de bloquear y que se genere digamos, hayan cambios en los reglamentos que eviten que puedan haber misiones de observación, que creo que Cristian ahí podrá mencionarlo, juegan un rol muy importante como estos garantes de los procesos electorales. Me preocupa, y con esto, Pablo, dejo con el tema de los procesos de elecciones de segundo grado en órganos de control del Estado, porque la ley de comisiones de postulación manda al Congreso a quién es que debe mandar a llamar a la conformación de las comisiones de postulación, y que con un Congreso sumamente atomizado, paralizado, y con el tema de esa renuencia a sesionar por el tema del aumento salarial, es muy probable que los procesos de comisiones de postulación se vayan a ir dilatando. Entonces yo sí no veo un panorama positivo. Ahora, ya nos quedan pocos segundos, pero el tema del presupuesto viene, digamos, el gran tema de todos los años, y es el presupuesto. Ya el Ejecutivo mandó una propuesta en donde se aumenta el actual presupuesto, que ya de por sí era bastante alto, con un déficit fiscal ya fuera, digamos, de los parámetros normales que hemos tenido en el país. ¿Es acaso un error político, Cristian, haber planteado un presupuesto aún más alto cuando tal vez lo que se tuvieron que haber puesto a pensar era el rechazo que provocó el presupuesto del 2025 tal como fue aprobado, como ya lo mencionaba Alejandro, y con esos recursos excesivos para los consejos de desarrollo? ¿Cuál va a ser la dinámica de esa discusión? Y les pido brevedad porque ya estamos con muy pocos segundos. Bueno, don Paul, creo que aquí usted ha puesto la I sobre el punto sobre la I. Realmente la preocupación es cómo se va a manejar la parte fiscal del Estado precisamente para lograr consensos en torno a esas elecciones del año 2026 que son fundamentales para el correcto desempeño de la democracia. Preocupan dos cosas, don Paul, o tres. La primera, que seguramente no van a querer aprobar presupuesto 2026 porque ya el techo ampliado del presupuesto del año 2025 les da al Ejecutivo un monto nunca antes visto en la historia financiera del Estado guatemalteco, sobre todo en la apertura democrática, que además se complica con la baja capacidad de ejecución del gobierno central actual y de los gobiernos locales. Entonces, ampliar el techo no tiene sentido. Y el techo actual del 2025 ya lleva contemplado el aumento salarial para los diputados, que hay que decirlo, lo dieron solamente para el presupuesto del año 2025, y si no aprueban el presupuesto 2026, seguramente extenderán su beneficio para el año entrante. Pero el otro tema y el más preocupante, don Paul, es lo que usted refiere respecto de la asignación al sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. Hay que recordar también la excepción que aprobaron en el año 2024, que era trasladar hacia este año los saldos no ejecutados. La ejecución de los casi 13,000 millones de quetzales del 2024 y 2025 no llega ni al 40% en este año.
situación que seguramente van a intentar ampliarla de manera irregular nuevamente por una excepción para el año 2026, lo cual acumula una serie de fondos que puede ser mal utilizado, no solo para campañas políticas, sino además para lograr acuerdos y consensos en el Pleno del Congreso para las elecciones del año entrante que ya don Alejandro refería. Alejandro, en 30 segundos, ¿qué nos puedes decir acerca del presupuesto? Complicado el panorama, Cristian ya lo ilustró, pero definitivamente el Ejecutivo tiene el gran reto de resolver los cuellos de botella, porque al final del día el secretario de Segeplan, digamos, ha sido muy anuente a mantener la especificación técnica de los proyectos y que realmente el problema radica en los cuellos de botella a la hora de obtener los avales en los distintos ministerios que viene siendo Ambiente, Salud, la propia Conred, el CIB. Entonces, si el Ejecutivo no resuelve ese problema de los avales para poder obtener el aval final de Segeplan, vamos a ver, y si no se instalan capacidades en los poderes locales para también formular proyectos que generen valor económico y desarrollo para las comunidades, vamos a ver que esto se va a volver un problema cada vez mayor. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias a ambos por su análisis. Va a ser un semestre muy interesante para el Congreso, pero también muy preocupante por todas las cosas que pueden suceder o que no pueden suceder y que son decisiones que tienen que tomar el Congreso. Pero en todo caso, muchas gracias, repito, por su tiempo, y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.